Bien, en la vida diaria nos encontramos con distintas mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos tomando desayuno y utilizamos la leche de tarro, vamos a encontrar que esta es una solución homogénea, en la cual está compuesta por muchos componentes, pero sin embargo yo ya no puedo diferenciar estos componentes. Quiere decir que estoy formando una mezcla homogénea, ¿no? De repente en la sopa puedo distinguir ya sea los fideos, de las verduras, ¿no? O de repente de otro componente que podría tener. Entonces quiere decir que es una mezcla heterogénea, donde puedo observar los diferentes componentes que la componen. Ahora, lo que ocurre es que una solución para nosotros es una mezcla homogénea, en la cual yo no puedo distinguir los componentes porque están muy bien disueltos, ¿ok? Entonces, en una mezcla de sea homogénea debe existir un disolvente o solvente que va a disolver a una determinada sustancia. Ahora, esa sustancia en la cual se disuelve, ¿no?, o tiene la capacidad de disolverse, se la conoce como soluto. Recuerda, una sustancia que puede disolver a otras se llama solvente, y la sustancia que puede ser disuelta se llama soluto. En cuestiones de proporción o de cantidades, ¿no?, se dice que el solvente siempre se encuentra o debería encontrarse en una mayor cantidad, ¿no?, mientras que el soluto se encuentra en menor cantidad. Ahora, este conjunto o la suma de mi soluto más mi solvente me forma una sustancia homogénea, en este caso una solución. Entonces, una solución para nosotros es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea, ¿no?, en el cual está conformada por dos sustancias o por dos componentes. Una mezcla homogénea, ¿no?, el cual es la suma de mi solvente y mi soluto. Entonces, solvente y soluto, que me forman una mezcla, o en este caso una mezcla, una solución. ¿Ok? Una mezcla, recuerda que esa mezcla es de tipo homogénea, ¿no?, conformada por un solvente y una solución. Entonces, estas sustancias, tanto solvente como el soluto, ¿no?, se van a encontrar mezcladas ya sea en un recipiente, ¿no?, y como tú ves, van a tener una determinada cantidad, ¿no?, respectivamente. Entonces, esa cantidad, ¿no?, de soluto y esa cantidad de solvente se va a ver reflejada o se va a expresar mediante una concentración, ¿no?, una concentración. ¿No? Como por ejemplo, observamos que cuando le añadimos mucho azúcar, ya sea a nuestro refresco, a nuestra taza de leche, observamos que está muy azucarada, es decir, está muy concentrada, ¿no? Y por lo general nosotros solemos vertirle un poco más de agua, un poco más de leche para que esta mezcla se disuelva, es decir, la concentración baja. Entonces hay dos maneras de disminuir y ya sea aumentar la concentración. Una es añadiendo más solvente, ¿no?, o de repente quitando el soluto, ¿no? Pueden ser de las dos maneras. Entonces, ¿qué es una concentración? La concentración, ¿no?, es la relación entre ¿qué? Entre un soluto y su solvente, ¿no? Y el solvente. Muy bien, vamos a esquematizar, ¿no?, por decirlo así. Acá tengo un recipiente en el cual lo voy a llenar de agua, y voy a suponer que acá tengo 100 mililitros de agua. Ahora voy a colocar aquí, ¿no?, una sustancia la cual va a ser disuelta, ¿no?,
y voy a suponer que tengo mis 20 gramos de sal. ¿Ok? Tengo agua y tengo 20 gramos de sal. Recuerda que esto se va a vertir acá, ¿no? Y lo vamos a disolver. Una vez disuelto, ¿no? Ya voy a formar, ya sea una mezcla, ¿no? Pero esta mezcla ya contempla qué cosa, todas las partículas de sal disueltas en él, ¿no? Ahí están todas las moléculas disueltas en él. Ahora, tengo la sal que se ha disuelto en el solvente. Por tanto, la sal para nosotros significaría el soluto. ¿Recuerda? Sería el soluto. ¿Y quién sería el solvente? Nuestra agua. Recuerda que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Por tanto, sería lo mismo decir, y aquí también hay 100 gramos de agua. Entonces, mira, según la proporción o la cantidad de sustancia, aquí tengo más agua que sal. Por tanto, este sería mi solvente. Y en el caso del soluto, que sería la sal, tengo solamente 20 gramos. Está en menor cantidad. Por tanto, la sal se va a disolver en el agua y una vez disuelto, ¿qué formo? Una mezcla o una solución. Ahí está. Solución. ¿Qué era la solución? Mi soluto más mi solvente. Soluto y solvente. Quiere decir que una solución tiene estas características. En cualquier porción, ¿no? Ya sea del sistema, ¿no? Y voy a colocar porción, es decir, esta porción, ¿no? de mi solución debe contener las mismas propiedades, ¿no? y idéntica a esta parte de la región. Es una solución homogénea, donde las propiedades, tanto físicas o químicas, permanecen constantes en todo el sistema. Entonces, en ambas regiones, la composición y las propiedades deben ser siempre las mismas. Tenemos nuestra solución homogénea, ¿no? Muy bien. La concentración se puede dar de dos maneras. Se puede dar concentraciones físicas y concentraciones químicas, ¿no? En las concentraciones físicas, más que todo, trabajamos con lo que son porcentajes, es decir, el porcentaje que existe, ¿no? en una determinada sustancia, desea ser soluto, con respecto a la del solvente, ¿no? Y en las unidades químicas ya relacionamos las unidades de masa químicas, como puede ser el mol, ¿no? como puede ser el número equivalente. Primero vamos a ver lo que son las unidades, ¿no? de concentraciones físicas. Fíjate acá, concentraciones físicas. Muy bien, concentraciones físicas, tenemos tres concentraciones físicas. Número 1, número 2, número 3. Primera concentración física, conocida como peso en peso. Peso en peso, ¿no? Peso en peso. Lo habíamos dicho que están a manera de porcentaje. Y para nosotros significará, ¿no? el porcentaje, peso en peso, significará la masa del soluto sobre la masa de nuestra solución por 100%, ¿no? Porque estamos hablando de manera de porcentaje. Masa, peso en peso. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo mi recipiente
cual se ha disuelto un soluto, ¿no? Y me dice, la masa del soluto es de 10 gramos. Y tengo que la masa del solvente es de 90 gramos. Recuerda, si la masa del soluto es 10 gramos y la masa del solvente es 90 y los dos se combinan para formar la solución, la masa de la solución es la suma de ambos, ¿no? Mi masa de solución son mis 10 gramos más mis 90 gramos, que vendrían a ser 100 gramos de masa de solución. Por tanto, mi porcentaje peso en peso va a ser los gramos de soluto, que vendrían a ser 10, sobre la masa del solvente, que ya hemos calculado acá, 100, y esto por 100, ¿no? Se va, el porcentaje de peso en peso sería de 10 para esta mezcla homogénea, porcentaje peso en peso. El segundo, ¿no?, va a ser nuestro porcentaje volumen en volumen. Ahí está. Porcentaje volumen en volumen. Y va a expresar, ¿no?, las cantidades de volumen. ¿Recuerda? Porcentaje volumen y volumen va a ser el volumen del soluto sobre el volumen de la solución, que representa el porcentaje por 100. Veamos un ejemplo. Tengo hay dos recipientes. Uno tiene una sustancia tanto, 20 litros. Vamos a suponer que esta sustancia tiene 10 litros. Cuando los combinen, me van a formar una mezcla de capacidad, ¿no?, de 30 litros. Recuerda, cuando los combinen, los litros, los volúmenes, es 100. ¿Quién sería el soluto? El que está en menor proporción. Este sería mi soluto. ¿Quién sería el solvente? Solvente. ¿Y quién sería la solución? Ahí está. Soluto, solvente y la solución, ¿no? La suma de soluto y solvente me da la solución. Entonces, el porcentaje, ¿no?, de volumen en volumen será el volumen del soluto, 10 litros. Volumen de la solución, 30 litros. Y esto por 100. El porcentaje. Volumen en volumen, ¿no? 100 entre 3 sería el 33,3%, ¿no?, de porcentaje, volumen en volumen para esta solución. Y el último va a ser la combinación de estos dos, tanto de peso en peso como volumen en volumen. Entonces tengo concentración, peso, volumen. Peso en volumen. Peso en volumen. Porcentaje peso en volumen. Y eso va a ser, ¿no?, análogamente, porcentaje de peso en volumen va a ser la masa del soluto sobre el volumen del solvente. Ahora, en caso solvente o solución, sería lo mismo porque el soluto no va a implicar un aumento de volumen en la solución. Por tanto, el volumen del solvente permanecería constante o prácticamente despreciable comparada con el volumen de la solución. Entonces, voy a colocar aquí el recipiente de agua. Vamos a utilizar
concentración del agua como solvente, ¿no? Y voy a poner 200 mililitros. Y voy a disolver 50 gramos de cloruro de sodio, ¿no? de sal. Entonces nuestro porcentaje, una vez disuelto esto, ¿no? Una vez disuelto, nuestro porcentaje peso volumen va a ser la masa del soluto, en este caso, ¿quién es el soluto? El que se está disolviendo. 50 sobre el volumen del solvente. ¿Cuál es el volumen del solvente? 200. Y en este caso por 100, porque estamos aplicando el porcentaje. 0, 0 sería el 25, el porcentaje entre el peso y el volumen. El 25% va a ser de soluto comparado con el volumen del solvente. Eso es con respecto a las concentraciones físicas. Estamos viendo lo que son unidades físicas, es decir, unidades de masa, unidades de volumen de litros y todo eso. En las unidades o en las concentraciones químicas vamos a trabajar con las concentraciones, con las cantidades de masas químicas, como es el mol y el equivalente gramo. Muy bien, pasemos a lo que son las concentraciones químicas. Concentraciones químicas. Muy bien, dos concentraciones principales. Tenemos número 1, número 2. En la primera vamos a colocar lo que es molaridad. Molaridad. Y se representa con la letra M. Ahora, la molaridad, ¿no? Como su nombre lo dice, es la cantidad de moles que se ha disuelto en una determinada sustancia o un determinado solvente. Por ejemplo, tú recordarás que la molaridad está relacionada con la masa. Por ejemplo, si te pido calcular, en este caso, el peso atómico del hidróxido de sodio, para nosotros, ¿cuánto será? 40, ¿no? gramos por mol, ¿no? Esa será su unidad. El hidróxido de sodio es 40 gramos por mol. Entonces, si yo lo disuelvo, ¿no? Vamos a disolverlo, ¿no? Y voy a considerar el agua. Aquí tengo el agua. Vamos a suponer que son 250 mililitros. Y mira, la molaridad está expresada de esta manera. La molaridad va a ser igual al número de moles sobre el volumen, pero en litros de la solución. Entonces, si tengo la molaridad, ¿no? Tiene que estar en moles por litro. Pero sus unidades serán moles por litro. Moles por litro. Ahora, tengo el volumen, pero lo tengo en 1000 litros. Podría llevarlo a litros tranquilamente dividiendo entre 1000. Y acá tengo la sustancia, 40 mol por litro. Pero voy a suponer que tengo de esta sustancia, vamos a ponerle 200 gramos. 200 gramos de hidróxido de sodio, los cuales se van a disolver en 250 mililitros. Si mira, si en 40 gramos hay una mol, en 200 gramos ¿cuántos habrán? Habrán 5 moles. Entonces, la molaridad, ¿no? Para esta solución, recuerda, en vez de 200 gramos, ¿no? Este es su peso atómico, recuerda, peso molecular, ¿no? Su peso molecular. Si en 200 gramos hay una mol, en 40 gramos hay una mol, en 200 gramos habrá 5 moles. Entonces coloqué aquí
moles. Y ahora, tengo 250 mililitros, que en litros sería 0,25. 0,25 litros. ¿Ok? Ahora, efectuando esto, ¿no? Recuerda que esto es 25 entre 100. 25 entre 100. 100 va a ir arriba. Si saco quinta y quinta, me queda 1 y 5. 5 entre 5 sería 20. ¿Ok? 20, pero ¿qué unidades? Mol por litro. Ahí está, 20 mol por litro, es decir, 20 molar, también se puede decir, ¿no? O 20 molar, porque son las unidades de molaridad. Ahí está. Recuerda, número de moles sobre volumen, pero este volumen tiene que estar expresado en litros. Por eso, los 250 mililitros los dividí entre 1000 y me queda 0,25 litros. Y ahora tengo lo que es la normalidad. Normalidad. Y la normalidad se presenta con la letra N. Ahí está. Normalidad. Ahora, la normalidad para nosotros es así. Normalidad es igual al número equivalente gramo sobre el volumen en litros. Pero debemos conocer primero qué es el número equivalente gramo, ¿no? Recordando, mira, el número equivalente gramo de una sustancia A va a ser igual a su masa de A sobre su peso equivalente de la sustancia A. Número equivalente gramo es masa sobre el peso equivalente de A. ¿Pero qué es el peso equivalente de A? El peso equivalente de A va a ser igual a su peso molecular sobre el parámetro de carga. Y mira, vamos a poder reconocer que es un parámetro de carga. Por ejemplo, voy a colocar acá una lista, ¿no?, de sustancias que podrían estar implicadas en una solución. Por ejemplo, me dan a pedir calcular, a ver una lista, me dan a pedir calcular el teta, es decir, el parámetro de carga de cada una. Mira, el parámetro de carga es nada más que las cantidades de protones que puede dar una sustancia siempre y cuando sea ácida. ¿Ok? Una sustancia ácida se caracteriza por desprender protones. Entonces, ese desprendimiento, esa cantidad, ¿no?, de protones que la sustancia ácida desprende, se conoce como el parámetro de carga. En los hidróxidos, ¿no?, es la cantidad de radicales OH que ellos pueden donar o pueden dar. En los óxidos va a ser el doble de la cantidad de átomos de oxígeno que tenga. Es decir, si un óxido tiene 2 átomos de oxígeno, su parámetro de carga será el doble, en este caso será 4. Bien, entonces, tenemos que reconocer quién es el ácido. En este caso, el primero es un ácido, ¿no?, tiene hidrógenos. Por tanto, el teta para él, ¿cuánto será? 2. Su parámetro de carga es 2, porque puede, ¿no?, donar 2 protones, sabiendo que esto es un ácido, al medio. Este es un hidróxido, porque presenta OH. Entonces, el número de OHs que tiene un hidróxido va a ser su teta, que en este caso sería 1. Este es un óxido. Recuerda que en un óxido el teta es el doble de la cantidad de átomos de oxígeno que tiene.
Quiere decir que si hay 3, el doble será 6. Y acá tenemos otro hidróxido que tiene 3 radicales OH. Por tanto, su teta valdrá 3. Y así yo puedo reconocer el parámetro de carga para una sustancia. Bien, vamos a ver un problema. ¿No? Recuerda que el precio equivalente. Recuerda que aquí tengo el número equivalente, condición de la masa, y me voy a quedar con este de aquí. ¿Ok? Con el ácido sulfúrico, en el cual su teta ya tiene un valor de 2. Pero voy a colocar un sistema, ¿no?, en el cual me piden encontrar la normalidad, ¿no? Me piden encontrar la normalidad de la mezcla final. Por ejemplo, acá voy a poner que está disuelto en 10 litros. 10 litros de agua, ¿no? Ahí está. Y voy a disolver, en este caso, vamos a disolver 49 gramos de ácido sulfúrico van a ser disueltos. ¿Ok? Voy a disolver. Observa, los 49 gramos del ácido sulfúrico los voy a disolver en 10 litros de agua. Voy a encontrar, o quiero encontrar, la normalidad de esta sustancia que se forma al mezclar estos 49 gramos de ácido sulfúrico con los 10 litros de agua. Entonces, primero voy a encontrar el peso equivalente de la sustancia. ¿Cuánto es su peso equivalente? Peso equivalente, ¿no? Su peso molecular de él es 98 sobre su parámetro de carga va a ser 2. Si divido, su peso equivalente me sale 49. Ahora quiero hallar el número equivalente gramo, y eso será su masa. ¿Cuánto es su masa? Acá está, 49 gramos. ¿Cuánto vale? ¿No? Su peso equivalente, ya lo calculamos, está aquí, vale 49. Por tanto, su número equivalente es 1. Ya tengo el número equivalente gramo, que es 1. Y ahora sí ya puedo reemplazar en la ecuación de normalidad. Su normalidad va a ser igual al número equivalente gramo sobre el volumen en litros. Ahora tengo un equivalente gramo sobre la cantidad de litros, es decir, 10 litros. Y esto va a ser 0,1 el equivalente gramo por litro, ya que esas serían las unidades para la normalidad. Recuerda que en el caso de molaridad se considera el número de moles, que es una unidad de sustancia, mientras que en la normalidad tenemos el número equivalente gramo, el cual determina, ¿no?, la concentración química. Entre ellas dos, ¿no?, hay una relación y solamente va a depender del parámetro de carga, porque en ambas pueden implicar masa, pueden implicar pesos moleculares, pero solamente en la normalidad se toma en cuenta el parámetro de carga. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar una normalidad a una molaridad? Con la siguiente expresión. Recuerda que esta expresión relaciona tanto la normalidad con la molaridad. ¿Ok? Para el ejemplo de aquí, si tengo 0,1 normal, ¿no?, porque solamente se puede considerar, ¿no?, 0,1 normal, ¿no?, y quiero expresarlo en molaridad, simplemente utilizo esta expresión, 0,1 normal a su molaridad por teta. Y teta ya lo conocemos, teta vale 2
Por tanto, esta molaridad será 0,05. En este caso, molaridad. Y así obtengo, ¿no? O puedo obtener tanto molaridad y normalidad partiendo de una de ellas, pero siempre y cuando conociendo su parámetro de cambio. Bien, ahora en esta parte veremos los procesos, ¿no?, en los cuales se involucran soluciones. Por ejemplo, ¿quién alguna vez ha preparado una mezcla, ya sea algún refresco, ¿no?, un refresco de sodio en el cual se disuelve una determinada agua, e incluso te dan la medida en la cual tú debes diluirla? Sin embargo, si no consiguieras estas restricciones, o muy bien podría salir muy dulce, ¿no?, muy concentrado, o muy bien podría salir muy disuelto. Por lo que necesitamos conocer, ¿no?, cómo se prepara una mezcla. Obviamente que los químicos en los laboratorios constantemente se encuentran preparando mezclas para poder hacer ciertos análisis o para poder hacer cierta síntesis. Entonces, ¿cómo se prepara una mezcla? Los tres procesos, ¿no?, tienen que basarse en una cosa. La cantidad de sustancia de una mezcla siempre va a permanecer constante, es decir, la cantidad de soluto no va a cambiar. Lo único que cambia es la cantidad de solvente, ¿no?, en todo caso, que se va a tener que añadir para la disolución o para la preparación. Por ejemplo, me van a decir, a ver, preparar una solución que sea, ¿no?, vamos a ponerle 5 molar en un recipiente de capacidad, vamos a ponerle 10 litros, que sea de 10 litros. De 10 litros. Prepara una solución que sea 5 molar en un recipiente de una capacidad de 10 litros. Me preguntan, ¿no?, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio necesitaré? Ok, entonces me dicen preparar una solución que sea 5 molar. Por tanto, vamos a graficarlo. Tengo mi solución que tiene que tener una concentración de 5 molar. Aparte, la capacidad de este recipiente debe ser de 10 litros. Entonces, mi capacidad debe ser de 10 litros. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio necesitaré para prepararlo? Quiere decir que aquí se va a encontrar disuelto el hidróxido de sodio. Y me preguntan, ¿no?, cuántos gramos, es decir, me preguntan su masa. Entonces, primero, partamos de esto. Me dan la concentración de molaridad. Tengo molaridad. Y la molaridad es número de moles sobre el volumen en litros. De ahí debemos partir. ¿Cuál de los datos tengo? Tengo este dato y tengo este dato. Una vez encontrado el número de moles, puedo calcular la cantidad de masa que contiene ese número de moles. Entonces, el número de moles va a ser igual mi molaridad por mi volumen en litros. ¿Y esto será cuánto? Mi molaridad es 5 por mi volumen, que es 10. Entonces, el número de moles resulta 50 moles. Recuerda, 50 moles. ¿Cuánto vale su peso molecular real? Su peso molecular es 40, ¿no?, gramos por mol. Quiere decir que en una mol hay 40 gramos. En una mol hay 40 gramos. Entonces, en 50 moles, ¿cuántos gramos tendré? Tendré mis 2000
gramos de hidróxido de sodio. Para preparar 10 litros con una concentración 5 molar necesito, ¿no?, mis 2000 gramos de hidróxido de sodio. Y es así como preparo una mezcla, ¿no?, a partir de una determinada cantidad de solvente y una determinada cantidad de soluto. Muy bien, segundo proceso, proceso de disolución de las mezclas. ¿Cómo se disuelve una mezcla? Por ejemplo, mira, voy a colocar un recipiente, ¿no?, el cual le voy a dar una concentración, ¿no?, le voy a dar una concentración determinada y un volumen determinado. Le voy a dar 10 litros y la concentración va a ser de 1 normal. ¿Ok? Vamos a empezar con normalidad. Ahora, disolución. ¿Qué implica un proceso de disolución? Que voy a añadir más solvente. Quiere decir que acá le voy a añadir solvente. El solvente se lo voy a añadir. Y voy a añadirle una cierta cantidad, voy a añadirle, a ver, 5 litros. Pero recuerda, si tengo uno normal de concentración, tengo una capacidad con un volumen inicial que es 10 litros, añadirle 5 litros más, estoy variando ese volumen. Por tanto, voy a tener un mayor volumen. Y al tener un mayor volumen, ahora ya no va a ser de 10, sino va a ser de 15 litros. Pero recuerda que no hemos cambiado la cantidad de soluto, lo único que he aumentado es la cantidad de solvente. Entonces, si no varía la cantidad de soluto, quiere decir que el número equivalente, porque estamos hablando de normalidad, número equivalente gramo, en este caso de sustancia A, ¿no?, o inicial, tiene que ser igual al número equivalente gramo de la sustancia final. Es decir, en el estado inicial y en el estado final, la cantidad de sustancias son iguales. Recuerda que estos eran unidades de masa. Unidades de masa. El número equivalente gramo inicial y el número equivalente gramo final deben ser iguales, pero lo único que se va a variar es la cantidad de solvente. Y partiendo, ¿no?, en este caso, de la normalidad, ¿no?, recuerda que la normalidad es igual al número equivalente de gramos sobre volumen de litros. Por tanto, esto para nosotros, ¿qué será? Será justamente la normalidad, ¿no?, inicial por mi volumen inicial, que debe ser igual a mi normalidad final por mi volumen final. Y es así como puedo conocer la concentración que voy a tener al final de este proceso, ¿no? Para el ejemplo, ¿cuánto vale mi normalidad inicial? Vale 1 normal por mi volumen inicial, 10 litros. Y esto va a ser igual a mi normalidad final, que no la conozco, por mi volumen final, que sería 15 litros, ¿no? Vemos que las unidades de litros se van y me queda 10 sobre 15, y dando quinta me queda 2 tercios. 2 tercios como normalidad final. 2 tercios normal, ¿no?, que sería 6.777, ¿no?, aproximadamente 6,777 periódico, ¿no?, en este caso, ¿no? Vale. Y la normalidad tiene unidades, el número equivalente gramo por litro, ¿no?, porque sería la normalidad final. Recuerda que la cantidad de sustancia no varía. Esto es en función de las normalidades, pero también podría darse en función de las molaridades.
Es decir, como la unidad inicial por el volumen inicial va a ser igual a la molaridad final por su volumen final. Ahí está. También podría darse de esa manera. Cualquiera de las dos serían válidas. El último proceso, el proceso de neutralización, el que involucra a dos sustancias, tanto un ácido, ¿no?, más una base, o alcali, ¿no?, conocido como alcali, un ácido y una base, neutralización. Ahora, en el proceso de neutralización debe cumplirse que la cantidad de números equivalentes también debe ser la misma. Por ejemplo, ¿no?, recuerden, en una neutralización el número equivalente gramos, es decir, del ácido, debe ser igual al número equivalente gramo de la base. Y recuerden, ¿no?, el número equivalente gramo para un ácido se puede poner así: normalidad, partiendo de aquí, mira, el número equivalente gramo de la normalidad por volumen, entonces acá va a ser normalidad del ácido por volumen del ácido. Y esto debe ser igual a normalidad de la base por volumen de la base. Entonces, tenemos un proceso de neutralización. Un proceso de neutralización normalmente se da en un sistema, como por una uretra, un matraz, un soporte universal, ¿no?, y ya sea el investigador o el estudiante que estudia acá, ¿no? Vamos a colocar acá, hagamos nuestra bureta, le vamos a cargar el ácido, ¿ok? Y acá tenemos nuestra base. Muy bien, un ácido y una base, ¿no? Vamos a neutralizarlo, es decir, vamos a encontrar este equilibrio entre el número equivalente de gramo del ácido y el número equivalente de gramo del sodio. Ahora, ¿cuánto en volumen utilizaré de ácido para poder neutralizar una cierta cantidad de base? Vamos a suponer que mi base es el hidróxido de sodio, ¿no?, en una concentración, a ver, 2 normal, ¿no?, y acá tengo un volumen, vamos a suponer que tengo un volumen de 20 mililitros. 20 mililitros. La concentración de mi ácido, puedo considerar al ácido clorhídrico, ¿no?, tiene una concentración de 1 normal. Y quiero conocer cuántos mililitros utilizaré o gastaré, ¿no?, en la corrida de neutralización de mi ácido clorhídrico. Entonces colocaré primero normalidad del ácido, es el ácido clorhídrico, 1 normal, por el volumen del ácido. Eso es lo que voy a hallar, el volumen del ácido. Y ahora voy a colocar mi normalidad de la base. Normalidad de la base es 2 normal por volumen de la base, 20 mililitros. Y mira, el volumen del ácido, cancelando estos dos, el volumen del ácido gastado será de 40 mililitros. Quiere decir que yo de aquí, ¿no?, gastaré 40 mililitros en poder neutralizar una base. Ahora, una vez que se ha llegado a la neutralización, es decir, al equilibrio entre el número equivalente de gramos del ácido y el número equivalente de gramos de la base, sí se ha alcanzado el equilibrio, donde se ha encontrado el punto, ¿no?, de equilibrio de neutralización. ¿Cómo yo determino de manera cualitativa? Normalmente a la base se le añade un indicador. El indicador suele cambiar de color. Quiere decir que cuando la base, al agregar el indicador, que normalmente puede ser, ¿no?, el rojo grosella,
¿no? Este rojo grosella o la fenolftaleína cambia de color de azul a rojo, siempre y cuando, ¿no? Como estamos utilizando la base, esto se va a tornar de color incoloro, pero cuando cambia a una solución ácida, ¿no? Se torna de color rojo rosé. Lo que ocurriría, y ahí me está indicando el cambio de base a ácido. ¿Por qué? Porque justo ya se ha dado este equilibrio. Entonces, el volumen que yo voy a necesitar para observar ese cambio de color, ese viraje en la coloración del indicador, será cuando yo añada 20 mililitros del ácido.